La conciencia de un ser humano se compone de 3 elementos: el ego, cuerpo físico y naturaleza totalmente egoísta y de recibir. Esa voz es la que sabotea tus propios proyectos, es la que no te deja cumplir tus promesas, es la que te tira piedras a ti mismo, te pisoteas, vas al éxito y te tiras, ¿no? Sabes lo que deberías de comer y no lo comes, sabes lo que tendrías que hacer y no lo haces, como que por alguna razón dejas que te arrolle esa compulsión. Esa voz es la que yo le llamo estática mental. Eso es lo que hace el ego. Y está ahí como oponente, de hecho se le llama el oponente, para que nosotros nos volvamos buenísimos compartiendo. Y está ahí, todo el tiempo está esa maldita voz ahí. Pocas veces pensamos, ¿quién creó esa maldita voz? ¿Por qué está dentro de nosotros? ¿Cuál es su propósito? Y creo que lo más importante, ¿por qué ni siquiera nos damos cuenta que no pertenece a nosotros? ¿Por qué? Seguiré contándoles un poquito de este tema del origen y de la cábala, y sigo hoy directamente con el tema de la fragmentación de la vasija, que les recuerdo, la vasija era la humanidad y cuando se fragmenta da la ilusión de que somos muchos, pero pues todos venimos del mismo lugar. Y en este espacio y tiempo somos muchos que venimos del mismo lado para poder interactuar entre nosotros y continuar con esa tarea monumental de resistirnos a la naturaleza innata de recibir y aprendamos a compartir. Tú y yo y todas las personas que conocemos somos las partes individuales de esa vasija fragmentada y todos los elementos del planeta y del universo somos parte de esa vasija fragmentada. Y ese es nuestro verdadero origen. La tarea de resistir y erradicar el aspecto negativo de recibir es lo que venimos a hacer. Nos queda un 1% por eliminar, pero a eso vinimos al planeta. Así funciona la vida. Todas estas chispas de almas, ¿no?, que están ahí como esparcidas en el planeta, enfrentan ciertas situaciones y van a interactuar inevitablemente con otras almas, y eso va a generar reacciones egoístas. Y es ahí donde tenemos cada individuo 2 opciones. La primera es resistirnos a ese impulso egoísta, y cuando lo hacemos, esa cantidad, ese pequeño porcentaje que nos queda, lo vamos eliminando. O 2, si no nos resistimos y por el contrario gratificamos ese impulso egoísta de recibir placer, la vida se vuelve un poquito más oscura, aunque suene terrible lo que estoy diciendo, así es. Y si volvemos al átomo, el átomo es un subproducto directo de esta vasija que se fragmenta, y ya lo platicamos en otros podcasts, que la luz siempre estuvo presente antes del Big Bang, y la única entidad que se creó de la nada fue la vasija, la cual tenía 3 componentes, ¿no? Y ya lo platicamos un poquito. En primer lugar, tenía esa conciencia de recibir. En segundo lugar, recibe, gracias a la luz, la conciencia de compartir, que digamos que ahí está el positivo y el negativo, un protón y un electrón. Ahora, la vasija también tiene libre albedrío, el cual ejerció cuando eligió resistirse a la luz para dejar de recibir. Ese libre albedrío es parte de una triada que explica un poquito también al átomo: protón, electrón, y ese libre albedrío sería el neutrón. Y cuando la vasija se fragmenta y cae como a este universo al que conocemos, ¿no?, a una realidad un poquito más densa o un estado inferior de existencia, si lo queremos ver así, esa conciencia positiva se convierte en una carga positiva, la conciencia de recibir se transforma en una carga negativa y el libre albedrío se convierte en una fuerza neutral. Esas 3 formas de conciencia antes del Big Bang se convierten en protón, electrón y neutrón después del Big Bang. Y como pueden ver, a pesar de que suena muy loco y extraño, y que si la luz y la vasija y ahí estaban sentados, es una manera muy sencilla de explicar lo mismo que explica la ciencia y cualquier otra religión. Ahí está todo explicado. Antes del Big Bang no había electrones, no había protones, no había neutrones, pero había algo, y era esa luz. Entonces todo va cuadrando. Lo que pasa es que necesitamos usar palabras, y palabras que a lo mejor te suenan o muy complicadas como la ciencia, y entonces la hace ver muy rimbombante, maravillosa, o muy sencillas como la cábala, y entonces parecen muy simplistas y tontas, pero en realidad sigue siendo la mejor explicación de lo que vivimos. Ese electrón es la forma material pura de la conciencia de recibir,
que se ve como en una carga negativa. El protón, por su parte, es la expresión pura de la luz, del gen de la luz, de compartir o de dar, y eso es una carga positiva. Y esa misteriosa partícula llamada neutrón, pues es la encarnación del libre albedrío. Y pues todos los átomos que conforman cada centímetro cúbico de nuestra realidad son pedacitos individuales de esa vasija fragmentado. Todos los átomos. Estos tres tipos de conciencia que antes estaban en la vasija son las fuerzas fundamentales que hoy operan en el cosmos como lo conocemos, por más raro que se escuche. Desde el punto de vista cabalístico, nada existe en nuestra realidad física salvo esas tres fuerzas de conciencia. Nada. Y eso explica por qué en todo el universo, en su tamaño que ni siquiera podemos entender, solamente existen átomos. Los átomos se reordenan de muchas maneras, incontables maneras, para producir la diversidad, pues yo creo que infinita, si no casi infinita, de materia orgánica, inorgánica y todo lo que conforma el mundo que percibimos con nuestros 5 sentidos y todo lo que ni siquiera percibimos. Todo está hecho a base de átomos. Protón, electrón y neutrón. Tanto cabalistas como científicos están de acuerdo con esta visión. Lo que pasa es que la ciencia utiliza otras palabras, ¿no? Otro vocabulario para describir como estas fuerzas fundamentales, pero la verdad es que sigue siendo deseo de recibir, el electrón, deseo de dar, el protón. ¿Por qué fregados la ciencia y la cábala como que no cuadran en vocabulario, pero todo el conocimiento termina cuadrando? A eso se le dice o se le llama el síndrome de Babilonia. La Biblia por ahí dice que hace aproximadamente 4,000 años todo el mundo hablaba una sola lengua, el hebreo, y que todos los seres humanos tenían la capacidad de comunicarse unos con otros en cualquier lugar y por lo tanto teníamos la capacidad de percibir la realidad en todos sus niveles de existencia, incluyendo el reino subatómico y ese plano metafísico del que ahora nos da medio pena hablar, ¿no? Desde la perspectiva de la cábala, esto significa que los hombres de mentalidad científica, espiritual y filosófica hablaban el mismo idioma, ¿no? Y por eso quiere decir que cada una de estas disciplinas veía su parte de verdad, pero entendía las otras. Entonces en la Biblia dice que los pueblos de la tierra se rebelaron contra el Creador, ¿no? Y se pusieron a construir una ciudad, Babilonia, y una torre que pudiera llegar hasta el cielo y que les diera la capacidad de controlar tanto el reino espiritual como el reino material. Y ahí fue donde se dice que Dios tuvo que romper su unidad porque si no iban a llegar hasta el cielo. Y lo consiguió. Lo que hizo fue crear 70 lenguas o 70 idiomas, y de ahí el nacimiento de todos los idiomas que hablamos, ¿no? Y de ahí el conflicto entre ciencia y espiritualidad. Se dice que viene de ahí. No nos entendemos. El muy espiritual no habla el mismo idioma que el muy científico y viceversa. Ahora, de acuerdo con la cábala, no, el episodio de la Torre de Babel en la Biblia no se refiere a una torre física, ¿no? La torre es una metáfora de la tecnología metafísica con sus letras hebreas y métodos cabalísticos. Estos pueblos llegaron a tener la capacidad de controlar la realidad tanto física como espiritual y Dios pues hizo que las personas ya no pudieran entenderse ni comunicarse de manera efectiva y esa confusión provocó una repentina interrupción, digámoslo así, en el proceso humano y la tecnología que traía el humano. Entonces, pues la ciencia habla un idioma, la cábala usa otro, el Corán, el Nuevo Testamento, el Torá, todos usan su propio vocabulario sagrado, ¿no? Pero todas las enseñanzas, incluidas las ciencias y todas las doctrinas espirituales, todas contienen verdad, por eso es que yo no me clavo con ninguna. Pero todas tienen distintos lenguajes y terminologías. Por eso es que en la cábala se dice deseo de recibir y en la ciencia se le dice electrón, ¿no? Pero hablan de lo mismo. De hecho, en la cábala, el electrón no es más que un mito, un término acuñado en 1894 exactamente por un científico de apellido Johnston. El primero en decir que existe una cosa llamada electrón. Y según la cábala, pues lo único que detectó es en realidad la conciencia conocida como deseo de recibir. Esa conciencia receptora de carga negativa es lo real.
El electrón, como tal, descrito por la ciencia, no incluye ningún aspecto de inteligencia ni de conciencia. O sea que para la cábala, la ciencia proporciona una imagen incompleta del reino subatómico, porque nada más está viendo un pedacito de la realidad. De hecho, y yo estudié ingeniería física, nadie ha visto un electrón. Vemos lo que deja un electrón detrás, vemos los rastros de un electrón. Nadie ha visto un átomo, lo que hemos visto es tal vez la sombra de un átomo, lo que es como meter las manos abajo de una mesa y ponerle nombres a los tornillos que hay abajo, pero nunca los hemos visto. Los hemos tocado, pero no los hemos visto. Hemos visto su sombra, hemos reaccionado ante ellos, hemos visto el daño que hacen, pero no los hemos visto. De hecho, es muy interesante que el modelo de la vasija átomo, ¿no? es también el modelo del ser humano a nivel espiritual y conductual. La conciencia de un ser humano se compone de 3 elementos. El ego, cuerpo físico y naturaleza totalmente egoísta y de recibir, que ese es como que el aspecto dominante de nuestra conciencia. 2, el alma o la esencia espiritual, que es una naturaleza totalmente divina y de compartir. Y 3, el libre albedrío para elegir la resistencia y decidir compartir en lugar de recibir. De eso estamos hechos. Ya les he platicado como de esa segunda voz que ataca nuestra mente y la escuchamos allá dentro de nosotros y que no eres tú, pero a veces la confundimos. Como que a veces esa voz parece tener el control completo de nuestra vida, ¿no? Y de nuestros pensamientos y de nuestros impulsos. Y muchas veces dificulta o hasta hace imposible que escojamos resistirnos a ese recibir, ¿no? Muchos confunden esta voz con la suya, y me incluyo, todos nos pasa, pero no somos nosotros. No existe, de hecho. Si te escuchas a ti mismo de todo corazón, lo que queremos es compartir. De todo corazón, si te vas al fondo de tu alma, lo que quieres es dar y compartir. Eso es lo que te hace tremendamente feliz. Desafortunadamente, pues todos los humanos experimentamos esto diariamente y entonces pues vamos en contra de nuestro propio bienestar y tenemos ciertas actividades o comportamientos que sabemos que no deberíamos de hacer, pero lo seguimos haciendo, ¿no? Hasta en contra de lo que deseamos, pero lo seguimos haciendo. Esa es la segunda voz, esa voz que está por ahí atrás de ti fregándote y que sí, que lo hagas, y es como un engaño, un truco de la mente, ¿no? Como una ilusión, pero no somos nosotros. Nosotros, muy profundamente, lo único que deseamos para nosotros y para los otros es el bien. Piénsalo, un bebé no quiere fumar, no quiere beber alcohol, no se quiere perder a sí mismo, no se quiere lastimar, no hace cosas como en contra suya. Como que creemos que esa segunda voz forma parte de nuestra conciencia original, pero no, es una ilusión y no eres tú. Esa voz es la que sabotea tus propios proyectos, es la que no te deja cumplir tus promesas, es la que te tira piedras a ti mismo, te pisoteas, vas al éxito y te tiras, ¿no? Sabes lo que deberías de comer y no lo comes, sabes lo que tendrías que hacer y no lo haces, como que por alguna razón dejas que te arrolle esa compulsión. Esa voz es la que yo le llamo estática mental. De hecho, Eckhart Tolle en su libro de Una nueva tierra le llama el cuerpo del dolor y ahí la tienes, ¿no? Siempre está esa estática mental. Como siempre he dicho, nosotros los humanos no pensamos, pensar no sucede y está ahí, todo el tiempo está esa maldita voz ahí. Pocas veces pensamos y es justamente cuando aplicamos ese libre albedrío y decidimos. Ya cuando llegamos al punto terrible de estar agotados y de ya no aguantar más, mi mamá dice que la mejor emoción que puede sentir un humano es estar harto, porque si de veras estás harto, cambias, si no solamente te quieres quejar un rato más. Y cuando llegamos a ese punto de hartazgo total, tenemos como que la suficiente fuerza de voluntad para vencer esa voz y entonces ya la gente, ¿no? Ya baja de peso y ya deja de fumar y ya salva su matrimonio y ya le habla a un hijo. Pero hasta que no estás harto y cansado de esa voz. Y si te distraes, esa voz vuelve a tomar el mando de tus viejos hábitos y vámonos de regreso. ¿Quién creó esa maldita voz? ¿Por qué está dentro de nosotros? ¿Cuál es su propósito? Y creo que lo más importante, ¿por qué ni siquiera nos damos cuenta que no pertenece a nosotros? ¿Por qué? Bueno, se dice en la cábala que cuando la vasija se fragmentó, pues no, la vasija no era ignorante y sabía que en realidad estaba interactuando con ella misma, ¿no? Si se hace 1000 pedazos y venimos todos al planeta y somos todos, venimos de lo mismo, pues nos teníamos que trabajar con eso. Entonces, con el fin de que la vasija no se reconociera con otros fragmentos de ella misma, la vasija decide como
tener un disfraz y crear la ilusión de que somos individuos separados y distintos. Ese disfraz se le llama ego. Y es la conciencia del ego la que nos hace sentir que somos diferentes y que estamos separados de las demás personas. Se trata nada más de una máscara, y es para impedir que nos reconozcamos a nosotros mismos en las demás personas. Si no, sería muy fácil resistirse a esa naturaleza del 1% que nos queda de recibir y llegar a compartir. Y eso sería un gran problema, que quiero explicar con un ejemplo. Supongamos que hay dos chavos, ¿no?, que tienen el sueño de hacerse estrellas de fútbol. Los dos tienen el talento necesario para llegar al mismo objetivo. Y durante 6 meses uno practica todos los días contra una portería con un portero y el otro practica contra una portería sin portero. ¿Cuál de los dos crees que tenga más probabilidad de convertirse en un jugador exitoso? ¿Cuál? Pues la respuesta creo que debe de ser obvio. Solo cuando te enfrentas a un oponente, ¿no?, a un portero, tu talento y tus habilidades se desarrollan hasta que alcances tu potencial. Yo creo que el futbolista, el que está practicando sin portero, por más que le llegue a la perfección o al mejor tiro, pues no tiene a un oponente y no va a alcanzar su potencial completo. Por ese motivo, la luz creó otra fuerza de conciencia que le llama el ego, que siempre está intentando dominar nuestro verdadero ser. Y entonces podemos luchar contra esa fuerza de atracción y al hacerlo nos convertimos en la causa de nuestra felicidad. Como que a eso vinimos, ¿no? Ese es el juego, ese es el final del juego. El ego tiene la naturaleza singular de hacernos sentir el deseo de recibir para nosotros mismos nada más. El ADN metafísico del ego es recibir egoístamente y absolutamente todo, ¿no? Eso es lo que hace el ego. Y está ahí como oponente, de hecho se le llama el oponente, para que nosotros nos volvamos buenísimos compartiendo. La cábala se refiere a esa fuerza egocéntrica como el adversario, así se le refiere en la cábala. Un término que apareció primero en las páginas de la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento y la Torá. La palabra adversario se traduce, aunque no lo crean, como Satán en la lengua hebrea original. Y obviamente en la cábala, pues Satán no es la criatura, no es ese demonio que todo mundo pinta en los mitos y como que en el folclore religioso. Satán es, como su nombre lo dice, un adversario nada más, diseñado para desafiar a la humanidad en el nivel de conciencia en el que se encuentra, ¿no? Nada más vino a desafiarnos, es parte del juego y se manifiesta en forma del ego. Y en la ciencia tiene también su contraparte o algo que lo describe también muy parecido, y es conocido como el gen egoísta, que fue postulado en los años 70 por Richard Dawkins, y obviamente tuvo un libro que se llamaba igual, El gen egoísta, pero la posición de este autor es que los genes son intrínsecamente egoístas y que están al servicio nada más de sus propios intereses. De hecho, explica que el cuerpo humano no es más que una forma de asegurar como su propia supervivencia, para eso está. Y la cábala no discute ese enfoque, como que piensa lo mismo. Ese gen egoísta no es más que la forma en que ese adversario, Satán o nuestro ego, se manifiesta en nuestro cuerpo. Es justamente el adversario el que bloquea la luz y la verdad como de la existencia de esta luz. Entonces, por eso es que no recordamos nada, es como una cortina que bloquea la luz del sol. No vemos más allá de nuestras narices a veces y no entendemos bien para qué vinimos y nos confundimos todo el tiempo. Para eso está el adversario. Es esa confusión, esa segunda voz en nuestro cerebro. Y por supuesto que está ahí sirve, porque además si no estaría ese libre albedrío. De hecho, gracias al ego, gracias al adversario, gracias a estas confusiones, podrás rechazar todas las ideas expuestas en mis podcasts, porque además eso es lo que hace el ego. Empieza a cuestionar. Claro que no, porque entonces, bueno, ni siquiera tiene la razón, y cómo va a ser que él lo sepa, bueno, y ese libro del que nos está contando. De nuevo, es una de las maneras en que el ego o el adversario se muestra. Y si no lo quieres ver, no estás preparado para escucharlo, o no es tu momento, o no lo crees, está bien. Yo lo que he visto de todo esto es que da igual si la explicación es correcta, si la explicación tiene bases fundamentadas en la ciencia o no. Yo lo que he aprendido es a tener una mejor vida, a diseñar la vida que yo deseo, y le he puesto las mejores palabras gracias a la cábala, y he entendido mucho de mí mismo, mucho de la humanidad y mucho de cómo llegar a mi plenitud. Eso lo he compartido con ustedes, y justamente compartirlo es lo que
es alcanzar mi plenitud y mi felicidad. La razón principal por la cual inicié el camino de los podcasts y de los audios y ahora voy a emprender el camino de los videos es compartir, porque he entendido que ese compartir es justamente cuando más recibo luz. Y créanme, peleo contra mi propio adversario y me peleo con mi cabeza porque entonces tengo días que digo, ¿será que a la gente le gusta? ¿Será que no me tiran a loco? ¿Será que va a funcionar? No, debo estar diciendo pura tontería. ¿Cómo va a ser que confíen en mí? Y entonces solito me empieza a boicotear y a tirar. Y lo que he hecho es, de nuevo, es mucho trabajo para desbloquear eso, para no hacerle caso a esa segunda luz, a esa segunda voz, buscar mi luz y compartir. Por desgracia, mucha gente tiene una comprensión equivocada de lo que significa el ego. La mayoría de la gente piensa que el ego se refiere como esa parte nuestra engreída y egocéntrica y pomposa y excesivamente confiada, arrogante, fanfarrona. Nada que ver, el ego no, nada. Bueno, es eso y es mucho más. El ego se puede manifestar, por ejemplo, en que te sientas inútil, deprimido, tímido, inseguro, temeroso, insignificante. Y todos los que te acabo de decir tienen un tema en común, es pensar solo en ti y en tus propias necesidades. Así es como realmente se define el ego. Se trata de recibir para uno mismo. En otras palabras, el ego significa que todo gira alrededor de mí sin importar que se trate algo bueno o algo malo, pero todo gira alrededor de mí. Eso es ego. Eres muy egocéntrico si piensas en ti nada más, aunque estés con autoestima baja, deprimido y no seas presumido. Eres egocéntrico. Tiene que ver contigo. Por eso es que me quito del camino, por eso es que dejo de pensar en mí y pienso en los demás. Habrá alguien allá afuera que lo que yo le estoy contando le sirva, y por él lo hago. Si todos los demás me critican y yo mismo soy mi primer crítico, me doy igual, me hago a un lado, es por los demás. Y lo que he aprendido es que eso da muchísima felicidad y plenitud, pero cuesta mucho trabajo. De hecho, otra manera de describir el ego es como conciencia reactiva. Surge como comportamiento reactivo y puede aparecer en cosas positivas o negativas que te ocurren en la vida. Por ejemplo, alguien te premia y entonces te emocionas, o alguien te grita y entonces te decepcionas. Y las dos son un comportamiento reactivo. Estás permitiendo que tu felicidad, tu plenitud dependa de las circunstancias externas. Eso tiene que ver con el ego. Es el ego quien te hace reaccionar ante una fuerza externa, ya sea una persona o un conjunto de circunstancias. Cuando actúas en nombre del ego, siempre eres el efecto, nunca la causa. Y lo que tendríamos que hacer los humanos es convertirnos en el efecto, no en la causa. Tomar las riendas de nuestra vida y nosotros decidir por qué estamos felices. Y entre más profundo sea eso, entre más adentro lo encuentres y no en lo de afuera, digamos que no dependas de lo externo para ser feliz, mucho mejor. Y la única forma de que dependa solo de ti es justamente, y de hecho la más profunda, es compartir. ¿Por qué? Porque reaccionar ante cualquier situación es equivalente a recibir. Tienes que comprender eso antes de seguir escuchándome. Reaccionar ante cualquier situación es equivalente a recibir. Y obviamente no lo tengo que explicar, pero recibir es lo opuesto a dar, ¿no? No estás compartiendo. Y piénsalo, seguramente te ha pasado que a lo largo del día, no sé, una serie de personas te empiezan a elogiar y todo el mundo habla bien de ti, te echan 2, 3 flores, entonces tu humor está increíble, te sientes bien, te pagaron, te ganaste una chamba, estás bien contento, cerraste un negocio, algo te pasó y estás feliz. Y luego alguien te grita, se te cierran, se pone mal contigo y tú te pones de mal humor y reaccionas. Una vez más reaccionas, porque también reaccionaste a lo primero. En realidad estás entregando el control de tu vida a cosas externas. ¿Se acuerdan de ese 1% que nos queda como de resistirnos al deseo de recibir? Bueno, precisamente eso significa, estamos aquí para resistir los impulsos reactivos de nuestro ego. Ahora, como siempre lo he dicho, todos los humanos creo que tenemos un don. Todas las personas que viajamos a través de este mundo físico tenemos una misión en específico. Cada uno de nosotros tiene reacciones egocéntricas que debe resistir y controlar. Hay quien se engancha con ciertas cosas que al de enfrente se le resbalan y no reacciona.
Como que parece demasiado simple, pero bueno, es muy simple de verlo, pero es complicado de hacer. En realidad, el objetivo de la vida, nada más, es superar la mayor cantidad de egoísmo posible y esforzarnos por compartir. Nada más, esa es la idea del planeta. Y de hecho, eso lo hace una célula en su nivel más básico, lo que quiere es compartir. Es la única manera de existir de una célula. Piénsalo, ¿de qué te sirve toda esa información, todo tu conocimiento, toda tu experiencia, si no la compartes? Y obviamente la compartimos con los seres queridos, pero ahí es justamente donde el ego nos traiciona. Creemos que los seres queridos solo son los que tienen nuestra sangre, ¿no? Y luego siempre hago burla de eso. Mi hermana ni siquiera tiene mi misma sangre. Entonces, ¿por qué debería yo de no querer a alguien más? Puedo amar a mi hermana y puedo amar a otros 18 personajes que no nacieron de mi mamá y que también los quiero como mi hermano, como mis hermanos. Entonces, creo que compartir va más allá de la sangre. Ese es justamente el trabajo del humano. En realidad, cada uno de nosotros viene a este mundo con una tarea específica, una cierta cantidad de resistencia, y como que está basada en nuestra situación personal y basada, hay gente que le llamará deudas kármicas, ¿no? De dónde vienes, de otras vidas, y bueno, cada quien tiene una forma de verlo, pero en la cábala se conoce como tikkun, que significa reparar la semilla y los efectos de nuestro comportamiento egocéntrico anterior. Cada uno de nosotros debe de lograr una cierta medida de cambio en su carácter, como que eso vinimos. Yo les quiero compartir lo que yo creo, y de hecho en el Zohar se dice, yo creo que vinimos a oponernos a nuestro ego, literalmente, a eso venimos al planeta, y a compartir, nada más. Y cuando logremos eliminar ese 1% restante de conciencia de recibir, o egoísmo, que todo el planeta sentimos, yo sí creo que llegaremos a la inmortalidad y a la felicidad eterna y va a ser una nueva realidad en esta dimensión física o pasaremos a otra dimensión, no lo sé. Y por más loco que les suene, eso es lo que yo creo y lo he leído de suficiente gente en la cual yo me baso para tener una vida mejor. No sé cómo ponerlo en otras palabras, gente con una congruencia de vida, con un conocimiento de vida y con la mejor explicación que yo he logrado obtener de lo que es esto que venimos a hacer al planeta. No pretendo tener una verdad absoluta ni compartirla como si fuera la verdad absoluta. Yo solamente estoy tratando de compartirles la mejor explicación que yo he visto de lo que hacemos aquí en el planeta. Y el Zohar ofrece a los que practican la cábala una técnica muy poderosa para desactivar el comportamiento reactivo, o sea, la resistencia. Si la vasija se pudo resistir al 99% de ese deseo de recibir solo para ella, pues creo que nosotros los humanos aquí en este mundo llamado Tierra podemos resistirnos a ese 1% que queda, ¿no? Ahora, yo ya les he compartido que yo no creo en los buenos y en los malos, y este es un mundo que no conoce de moralidad. Yo no me baso en la moralidad. De hecho, ni siquiera les digo que compartan por un tema de moral o ético. No va por ahí, ¿eh? Solamente tiene que ver con luz, nada más. ¿Qué tanta luz recibes en tu vida? Punto. Ahora, la luz, así como puede encender calles, darle energía a hospitales, darle luz a tu casa y todo una maravilla, si te agarras de un enchufe te electrocutas y es la misma luz. La naturaleza de la luz es la misma, la situación es la que cambia. Y ahí es donde entra el libre albedrío. Todos en este planeta tenemos la capacidad de decidir cómo nos queremos conectar con esa fuerza suprema, con esa luz. Y no es un dilema moral, no es que matar sea malo y robar sea malo, no va por ahí. Es qué tipo de luz quieres, la que alumbra o la que electrocuta. Y es en serio, yo no hablo de temas morales, de hecho nadie podría ser más avaro que yo soy muy avaro. No hay nadie que quisiera robar más que yo y seguramente estás pensando que estoy loco, pero me encantaría robar. Te aseguro que no estoy, y esto es en serio, no estoy siendo satírico y no me estoy autodegradando, no es mala onda. Al contrario, si yo pudiera salir ileso y que nadie me hiciera nada y nadie se enterara, por supuesto que me encantaría meterme a un banco y robar $20 millones y vámonos, ¿no?
Solamente lo digo porque si robar valiera la pena, si fuera un beneficio en mi vida y produjera plenitud eterna, te juro que robaría. Pero no da plenitud eterna, y robando bancos, asaltando y traficando y matando, no encuentro plenitud, y no es por ahí. Eso me electrocuta. Entonces no es por un tema moral. Yo también quisiera lana y robar y tenerla fácil en mi vida. Todos estamos cableados así. No lo quieras aceptar, pero así estamos cableados. Así que robar no funciona, matar no funciona, eso no me da plenitud y eso no me da la luz que yo busco, nada más me electrocuta. Entonces yo lo que hago es compartir, y desde ahí encuentro una plenitud, una felicidad y una luz que yo creo que cualquiera querríamos. Y espero que les esté gustando esta serie de podcasts que están un poquito más enfocados ya en un tema pues cabalístico, pero lo hago porque he encontrado que ahí está la mejor explicación de lo que venimos a hacer al mundo. Es la que más sencillamente se ha adaptado a mi cerebro, la que más felicidad me ha dado. Yo nada más les comparto eso. Les recuerdo, no es una religión, no lo hago por evangelizar, lo hago por compartir, y si no te sirve, tíralo, usa lo que puedas.